Bueno, como sabéis, empezamos hace 2 martes, el martes pasado tuvimos la visita del pastor Marcelo. Aquí empezamos una serie, algo que el Señor me movió a escribir ahora a principios de año y que tiene mucho que ver con algo que el Señor me dijo hace un año. A principios del año 23 empecé a leer los evangelios y estando en la presencia del Señor, el Espíritu Santo me dijo, quiero que empieces a leer los evangelios, pero desde la perspectiva de lo que Jesús hizo, no tanto lo que Jesús enseñó. Aunque sabemos que todo lo que el Señor enseñó, todo lo que Jesús enseñó también lo vivió, ¿no? Pero me llamó la atención eso, ¿no? Quiero que leas los evangelios este año detenidamente y fijándote en las cosas que Jesús hacía, ¿no? Entonces yo tengo esta Biblia que, como veis, tiene para anotar en los laterales una Biblia de apuntes. Y cada vez que leyendo los evangelios veía algo que Jesús hacía, yo ponía al lado un hábito de Jesús, ¿no? Entonces, ahora, a final de año estaba orando y el Señor me dice, ¿te acuerdas de esta instrucción que te di a principio de año? Digo, sí, es verdad. Bueno, no, la verdad es que no es que me acordara, sino que lo tenía apuntado, ¿no? Hice un repaso en la presencia del Señor de lo que el Señor me habló el año 23, al principio de 23, para también analizar si había cumplido las cosas o todo aquello que el Señor me había hablado al principio del 23. Y ahí es como que el Espíritu Santo me dijo, vete a tu Biblia. Empecé a repasar cada vez que había anotado un hábito de Jesús, ¿no? Y me salieron 31 hábitos de Jesús. Y entonces ahí el Señor me ha dado permiso para compartirlos y que podamos pues disfrutar de estos hábitos. Jesús fue el hombre más importante de la historia. Él dividió la historia en dos. Los años se cuentan de antes de Jesús a después de Jesús. Ya el martes anterior que estuvimos hablando de los hábitos de Jesús, estuvimos hablando del hábito de aislarse. Ahí tenéis la enseñanza en YouTube. Si queréis ver la primera, la de ese martes, podéis verla, así no os perdéis ninguna. Pero hoy quiero hablar de otro hábito importante de Jesús, muy importante, y era el hábito de orar. La oración es aquello que es capaz de poner el cielo a nuestro favor, de movilizar el cielo. Pocas cosas suceden en la tierra si no es gracias a la oración. Y es un privilegio que nosotros tenemos, el poder orar al Señor y provocar que Dios pueda desatar lo que Él quiere desatar en la tierra. Es un privilegio que tú tienes, que yo tengo. Hay una historia que me gustó mucho, que leí hace aproximadamente unos meses, no sé, un año, a lo mejor, no sé, digo unos meses, pero quizá que sea un año, que me llamó la atención en referencia a la oración, y es que 50 camioneros de carga se reunieron en oración para que un francotirador que tenía aterrorizado el área de Washington, la capital de Estados Unidos, de América, pudiera ser capturado. Este malhechor, este francotirador estaba operando por las autovías y estaba disparando. Esta historia es de aproximadamente el año 2002. Estaba matando a camioneros. Había matado ya a 10 personas y herido a otras 13 personas cerca de la capital, en las autovías que circunscribían la capital de Washington. Ron Lanz, este camionero que tenéis ahí en la imagen, planeaba retirarse como chofer en los próximos días y ni siquiera vivía en el área de Washington, pero sí acudía con su camión casi todas las semanas a hacer su trabajo por esa área. Y él era cristiano también y había estado en esa reunión de los 50 camioneros orando e intercediendo porque claro, estaban atemorizados, porque precisamente este francotirador estaba matando camioneros, ¿no? Y decidieron 50 camioneros cristianos ponerse en intercesión para orar. Entonces, él estaba seguro de que Dios iba a contestar sus oraciones y poco después él se encontraba pues escuchando la radio mientras conducía por esa región
y de pronto sintió en su interior salir en un área de servicio de la carretera. Estaba a pocos kilómetros donde se había tenido esa reunión de oración, y mientras estacionaba su camión se sorprendió al ver exactamente frente a él un coche similar al que se había descrito por la policía, por la radio habían descrito el coche del francotirador. Entonces leyó cuidadosamente los números de la matrícula y se dio cuenta de que era el coche del francotirador. Entonces, de repente dice que un frío le corrió por su espalda cuando se dio cuenta de que era el coche del francotirador, ¿no? Inmediatamente lo que hizo fue llamar al 911 y permaneció en ese lugar hasta que la policía llegó. Dice que fueron los 15 minutos más largos de su vida. Mientras que esperaba, lo que hizo fue atravesar su camión para que tapar la salida para que el coche no pudiera huir. Entonces, el resto ya es historia. Esto es algo que quedó como este hombre un héroe, ¿no? Porque había atravesado, vino la policía, consiguieron arrestar, resulta que no era un francotirador, eran varios francotiradores, consiguieron arrestar a los francotiradores, y este hombre, Ron, con la recompensa, que por cierto fueron $500,000, hizo lo siguiente, y fue donarlo a los familiares de las 10 víctimas que habían sido acribillados por estos francotiradores. ¿Por qué digo esto? Porque la oración es poderosa. La oración es capaz de movilizar el cielo a nuestro favor y de hacer cosas que aparentemente son imposibles. Fíjate, este hombre salía de una oración, de una reunión de oración para encontrar al francotirador, y de repente siente salirse por una área de servicio y encuentra el vehículo del francotirador. Y luego el Señor le dio también las agallas, ¿no? Porque lo más fácil, y yo no sé, pero yo quizás no sé qué hubiera hecho ahí, sino tomar el camión y salir pitando de allí, ¿no? Pero él no, él llamó al 911 y atravesó su camión para que no pudieran huir. Así que la oración es poderosa. Y Jesús, por supuesto, fue un modelo para nosotros. Y esto fue un hábito, el hábito de la oración, un hábito constante en la vida de Jesús. Fijaos si era constante, que a mí me gusta mucho algo que Lucas capítulo 11, verso 1 dice, ¿no? Dice que aconteció que, estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. O sea, los discípulos, que no eran tontos, se dieron cuenta de este hábito poderoso de Jesús y también se fijaron en cómo Él lo practicaba y cuándo lo practicaba. Por eso ellos enseguida sintieron la necesidad de que Jesús les enseñara a orar. Enséñanos a orar. O sea, los discípulos se dieron cuenta de que este hábito era imprescindible, por eso le pidieron a Jesús que Jesús les enseñara. Entonces, el hábito de Jesús de orar implica el que nosotros tomemos la decisión de vivir en una atmósfera, ya sea a una hora que nosotros establezcamos diariamente o sea de una forma espontánea, en la cual nosotros, o sea, tengamos un espacio para alabar a Dios, agradecer a Dios, arrepentirnos de nuestros pecados, interceder por otras personas y pedir a Dios. Orar implica eso. Esto es lo que la oración tiene que tener, y no puede faltar nunca en nuestra oración: la alabanza, la gratitud, la confesión, la intercesión, y también le pedimos a Dios. Hay una frase que me encanta de C.S. Lewis, que es esta. Dice: el mundo en que usted se despierta cada mañana, en el mundo en el que usted se despierta cada mañana, todos sus deseos y esperanzas para el día corren hacia usted como animales salvajes. Y el primer trabajo de cada mañana consiste en empujar todas esas cosas hacia afuera, en escuchar esa otra voz, en tomar ese otro punto de vista, dejando que esa otra vida más grande, más fuerte y más tranquila comience a fluir. Ahora, ¿cuándo oraba Jesús? Quiero que obtengamos una mejor idea de las ocasiones en las que Jesús oró y el significado que ellas tienen para nuestra propia vida. Número 1, Jesús oró
muy temprano por la mañana. Él oraba, tenía como hábito orar muy temprano por la mañana. Dice Marcos 1:35, habiéndose levantado muy de madrugada, todavía de noche, Jesús salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Jesús oró muy temprano por la mañana. ¿Por qué es importante orar por la mañana? Número uno, porque nos preparamos para el día. También porque le estamos dando la primicia al Señor de ese día. Cuando damos la primicia todos entendemos lo que es dar la primicia, porque la primicia redime el resto. Entonces cuando le damos las primeras horas, los primeros momentos, los primeros instantes de nuestro día al Señor en oración, estamos preparando el día, estamos preparándonos para el día. Y número dos, para estar listos para la batalla espiritual. ¿Sabes que libras una batalla espiritual todos los días? Y ahí es donde nos fortalecemos. Ahí es donde el escudo se pone bien en su sitio, donde la armadura se ajusta y es en la presencia de Dios. O sea que número uno, para preparar el día. Número dos, para estar listos para la batalla espiritual que tenemos que enfrentar. Por eso Jesús oraba muy de mañana, muy temprano por la mañana. Pero también Jesús oraba por la noche. Y algunas veces Jesús oraba toda la noche. Dice Lucas 6:12, aconteció en aquellos días que Jesús salió al monte para orar y pasó toda la noche en oración a Dios. ¿Sabes? No sé si lo has experimentado, pero yo esto lo he experimentado en mi vida. Hay ocasiones cuando orar es más importante que dormir. Ha habido momentos en mi vida en los cuales ha sido más importante orar, quizá una noche entera, que dormir. Momentos cruciales de mi vida, momentos importantes, momentos donde quizá un familiar ha estado enfermo, debatiéndose entre la vida y la muerte, quizá una decisión importante que tenemos que tomar en nuestra vida, donde sabes que se está librando algo que no amerita el estar despistado ni durmiendo, y el Señor te da una fuerza especial, ¿verdad? Ahora, hemos visto que Jesús oraba muy temprano por la mañana, oraba por la noche, incluso había veces que oraba noches enteras, pero lo tercero es que Jesús siempre seguía manteniendo el canal abierto todo el día. Jesús mantenía el canal abierto el resto del día. La oración, al fin y al cabo, como siempre me habéis oído decir, es un estilo de vida. De hecho, hay momentos donde oramos en la mañana, donde buscamos al Señor, donde somos más intencionales, donde estamos en ese momento especial, donde nos encontramos con Dios, donde a veces muchos de nosotros tenemos nuestro lugar, nuestra rutina. Luego está ese tiempo también que quizá es especial cuando tenemos que dedicar una noche a interceder o a orar por alguna cosa. Pero la oración es un estilo de vida. O sea, resulta que cuando yo salgo de mi lugar secreto, de mi aposento, no es que me dejo a Dios ahí, digo, bueno, ahí te quedas y luego ya volveré mañana, sino que al contrario, Dios se viene conmigo y no solamente viene acompañándome, sino intento que Él sea el que va guiándome. Es mi amigo que me acompaña, porque hay muchas cosas que me voy a enfrentar durante el día que yo puedo consultar a Dios en un segundo. Es mantener el canal abierto. Recuerdo una vez explicándole esto a los jóvenes, digo, es tan sencillo como preguntarle al Espíritu Santo. Es tan sencillo como saber y tener constancia de que Él está ahí, al lado tuyo, constantemente. Es como si tuvieras a alguien todopoderoso, todo omnisciente, todo omnipresente, todo sapiente a tu lado y no lo utilizaras. Yo le decía a los jóvenes, digo, yo estoy ahí en el Mercadona y estoy en el Mercadona y digo, ¿nocilla o Nutella, Señor? ¿Qué cojo? ¿No? Entonces me dice, Señor, ninguna de las dos cosas, que engordan mucho, ¿no? Coge algo más sano, coge cacao puro. Por ejemplo, ¿no? Es una broma, ¿no? Pero el Señor está ahí y Él quiere guiarnos y Él quiere que la oración sea un estilo de vida, que sea algo que nos fluye y que lo hagamos con naturalidad, incluso en momentos o en circunstancias donde estamos interactuando con otras personas. ¿Sabes que una de las cosas que más les sorprende muchas veces hablando con chicos, con gente, con personas que
que son parte de nuestro día a día, pero que quizás no conocen al Señor, es cuando se ha dado la ocasión de orar, el cómo oramos. Se quedan así como diciendo, porque hay que hacerlo con naturalidad, es algo que hacemos con naturalidad. Y le hablamos a nuestro Padre con respeto, con honra, pero sabiendo que es nuestro amigo, que es nuestro Padre, que nos oye, que nos escucha y que le estamos hablando a alguien que nos escucha. Entonces, cada vez que he orado por, no sé, por alguna cosa, o quizá en un momento donde he tenido que orar por alguien, oye, esta semana, por ejemplo, un chico que se ha quedado embarazada su esposa y su esposa está con riesgo de perder al niño, digo, oye, vamos a orar. Yo quiero orar, yo tengo fe, soy un hombre de fe, quiero orar para que Dios ponga su mano sobre el vientre de tu esposa y tenga un embarazo y pueda... Y he orado, digo, Señor Padre, bendice, normal, tranquilo. Y cuando he terminado de orar estaba así, como con los ojos encharcados. Él dice, ¿esto es tan fácil? Digo, sí, es fácil. Claro que es fácil. ¿Cómo piensas que es? No sé, a lo mejor te piensas que es una fórmula mágica o abracadabra. No, no, no. Amén. Entonces Jesús siempre mantenía el canal abierto. La oración es un estilo de vida. Incluso Pablo también nos dice en 1 de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Eso es orar sin cesar. Es mantener el canal abierto siempre, en todo momento. Ahora, ¿cómo Jesús oraba? ¿Cómo Jesús oraba? Bueno, una de las cosas que sabemos es que Jesús oró por las personas, pero también oraba con las personas. Esto es algo muy importante. No solamente es orar por las personas, sino orar con las personas. Dice Lucas 9:28, aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó consigo a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Ahora, ¿cómo aplicamos eso a nuestra vida? Tenemos que tomar tiempo para orar con nuestra familia, orar con nuestra esposa, orar con nuestros hijos, orar con nuestros amigos. Ya te he puesto el ejemplo un amigo que tiene un problema y oras. Oremos con la gente. Oremos inmediatamente también, si es posible, cuando surja una necesidad. Si está el contexto y hay una necesidad, oremos. No seamos como esos que dicen, me hace mucha gracia, ¿no? Por ejemplo, en el grupo de intercesión, una vez tuve una reunión con todos los intercesores en Murcia, porque en el grupo de intercesión enseguida se sube una petición de oración y todo el mundo hace así. Amén, oramos, amén, oramos, amén, oramos. Y yo pienso, digo, ¿pero cuántos orarán de verdad? Porque cuántas veces, sé sincero, yo lo he... Tranquilo, hermano, voy a estar orando por ti. Oremos, oremos. Si no es inmediatamente, mira, yo lo que hago, yo estoy en el grupo de guardas del muro en Cana. Yo cuando veo una petición de oración, hago así un momentico y un minuto, oro por esa petición. Es un segundo, un minuto, 30 segundos, 40 segundos. Si no hace falta que hagamos una oración kilométrica, sino, Señor, bendice. Ahora mismo han puesto a alguien que va a entrar al quirófano para una cirugía. Y estaba aquí y digo, Señor Padre, pon tu mano poderosa. Amén. Oremos al Señor. Oremos siempre, inmediatamente, o escríbelo, pero no se te olvide orar después. No digas nunca voy a orar y no lo hagas. Amén. Ahora, Jesús, aparte de orar por las personas y con las personas, oró continuamente. Como he dicho antes, él nunca dejó de orar. Dice Lucas 18, verso 1, le refirió también una parábola acerca de la necesidad. Jesús les dijo una parábola acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Tenemos que ser constantes en este hábito. Amén. Ahora, ¿cómo oró Jesús? Sigamos. Jesús oró mirando hacia arriba. Me encanta. Dice Juan 17:1 aquí, nos vamos a mover mucho por Juan 17. Juan 17 fue la oración sumo sacerdotal de Jesús. Dice, Jesús habló de estas cosas y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Qué buena costumbre esta, de orar mirando hacia arriba. No solamente una postura física, ¿no? Sino también una postura del corazón. Mirar hacia arriba. No mirar a las circunstancias, no mirar qué es lo que está pasando a nuestro alrededor, una circunstancia adversa,
no mirar a la montaña que se pone delante de nosotros, no mirar a la dificultad, sino miremos arriba. Miremos arriba donde está Dios, que es todopoderoso y para el cual no hay nada imposible. Amén. Así que una buena cosa. Jesús oraba ¿cómo? Mirando, levantando sus ojos al cielo, mirando hacia arriba. También oraba Jesús arrodillado. Dice Lucas 22:41, y él se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oraba. A mí me encanta esa postura. Yo sé que la postura tiene que ver más con el corazón que con la postura física, pero a mí me gusta arrodillarme porque esa postura es de él y mía solo. Yo no me arrodillo ante nadie, solamente ante él, por eso es mía y de él. Entonces Jesús dice que él también practicaba este hábito de arrodillarse, de orar al Padre arrodillado. También dice que el siguiente es postrado. Dice Mateo 26:39, pasado un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, de ser posible pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. También oraba antes de tomar grandes decisiones. ¿Os acordáis cuando tuvo que elegir a los 12? Justo el versículo 13, en Lucas 6, el versículo 13 dice que es cuando Jesús eligió de sus discípulos a 12 y los llamó apóstoles. Pues mira lo que dice el versículo 12. Aconteció en aquellos días que Jesús salió al monte para orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Y entonces al día siguiente eligió de sus discípulos a los 12 apóstoles. O sea que Jesús tenía el hábito de orar antes de tomar una gran decisión. Fijaos qué decisión, ¿verdad? Elegir a los 12 apóstoles. También era costumbre de Jesús orar después de una gran victoria. Dice Mateo 14:23, una vez despedida la gente. ¿Qué gente? La de los panes y los peces, los 5.000 o los 15.000, como dicen algunos, ¿no? Porque no se contaron las mujeres y los niños. Entonces, una vez despedida la gente que había sido alimentada por Jesús, los 5.000, dice que subió al monte a orar a solas y cuando llegó la noche estaba allí solo. Qué buena costumbre esta. ¿Cuántos testimonios he oído muchas veces de evangelistas, predicadores, que después de una noche de gloria donde Dios los ha usado poderosamente, han sido tentados y han caído quizá en cosas terribles, ¿no? Yo he oído un montón de testimonios, ¿no? En la habitación del hotel o en cualquier otro sitio. Pero Jesús, dice, a mí que no se me suba esto arriba. A mí que no. Yo acabo de hacer un milagro donde 5.000 personas han sido alimentadas con 2 panes y 5 peces, pero yo me voy a orar. Yo necesito más de Dios. Necesito más de ti, Señor. No vaya a ser que se me suba esto a la cabeza. Así que también oraba después de una gran victoria. Jesús oraba para vencer la tentación. Dice Lucas 22, 39, 41. Sabes que Jesús también fue tentado, ¿no? Después de salir se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó al lugar les dijo, orad, que no entréis en tentación. Y él se separó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oraba. Por supuesto, Jesús oraba y practicaba la oración para glorificar a Dios el Padre. Dice Juan 17:1, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Jesús también oraba con la motivación correcta. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, quien tú has enviado. O sea, nuestra oración tiene que ser siempre con la motivación correcta. Cuando hagamos una oración tiene que ser siempre buscando que el Padre sea glorificado y que muchos puedan conocer a Jesucristo, el único Dios verdadero, para tener vida eterna. También oraba Jesús para tener intimidad con Dios. Dice Juan 17:5, ahora pues, Padre, glorifícame tú en tu misma presencia, con la gloria que yo tenía en tu presencia antes que existiera el mundo. También Jesús oraba para no dejar algo sin cumplir,
para cumplir su propósito. Dice Juan 17:12, cuando yo estaba con ellos, yo los guardaba en tu nombre que me has dado y los cuidé y ninguno de ellos se perdió excepto el hijo de perdición para que se cumpliese la Escritura. Tenemos que orar para tener intimidad con Dios. Porque muchas veces pensamos, ¿por qué? ¿Para qué orar, no? Si Dios ya lo sabe todo. ¿Qué puedo yo pedirle a Dios que no sepa? Bueno, pero Dios nos ama y Él quiere tener una relación íntima con nosotros. Es como si mis hijos me dijeran, ¿para qué voy a hablar con mi padre? Si Él ya sabe lo que yo quiero. Pues claro que sé, muchas veces, los que somos padres sabemos muchas veces lo que quieren nuestros hijos, incluso sabemos cuál es la solución que tienen a sus problemas y sabemos lo que necesitan. Pero a que nos gusta que nos hablen, a que nos gusta que nos lo pidan. ¿Sabes por qué? Porque cuando lo piden reconocen que nos necesitan. Entonces Dios quiere tener esa relación con nosotros. Por supuesto, también tenemos que orar para cumplir nuestro propósito. Es imposible que podamos cumplir nuestro propósito si no estamos dependientes de Dios, si no estamos conectados a Él a través de la oración. Jesús también oró pidiendo protección de sus discípulos. Dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. Nosotros tenemos que orar. Por ejemplo, yo como pastor tengo que orar por vosotros, por toda la Grey. Pero también tú como cabeza tienes que orar por tu familia, por tus hijos. Tienes que orar también por el resto de los hermanos y el resto de los discípulos. Tú eres un discípulo, ¿no? Pues tienes discípulos a tu lado también, que son tus compañeros de ministerio, que son tus compañeros de iglesia. Tenemos que orar pidiendo protección para la iglesia. Jesús también oró basado en la Biblia, basado en las Escrituras. Dice Juan 17:17, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Nosotros tenemos que orar siempre en base a las Escrituras. No podemos orar algo que sea antibiblia o algo que sea antibíblico o que no esté en las Escrituras. También Jesús oró para impactar al mundo. Ya hemos leído este versículo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. Él quería que nosotros permaneciéramos aquí en el mundo porque Él quería que nosotros impactáramos al mundo con el Evangelio. Entonces Él oraba siempre para eso. Y por supuesto, Él oraba durante una crisis. Todo esto son cosas que nosotros tenemos que implementar en nuestra vida. Dice Marcos 15, 33, 34, cuando llegó la hora sexta, descendió oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y en la hora novena Jesús exclamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O sea, Jesús en un momento de crisis, quizá el momento de crisis más fuerte de toda su vida aquí en la tierra, justo en la crucifixión y también en Getsemaní, le vemos orando en los momentos de crisis. ¿Sabes que hay mucha gente que no ora en los momentos de crisis? Quizás porque, no sé si te ha pasado, pero quizás no caminamos como debemos en el Señor, ¿no? O estamos así, a veces, no sé si te ha pasado, ¿no? Que eres cristiano, pero eres más cristino que cristiano, ¿no? Estás así, ¿no? Un poquito con tu cristianismo renqueante, sientes siempre como una culpabilidad o una condenación porque no estás viviendo quizá como quisieras vivir, condenación, por cierto, que sientes y que viene de parte del enemigo, el acusador de los hermanos, ¿no? Porque Jesús no es así, Jesús está esperando que tú vengas, estés como estés, porque Él quiere y te ama. Él no te ama por lo que haces, Él te ama por lo que eres, ¿no? Y Él quiere ayudarte a que tú mejores, ¿no? Pero el enemigo, ¿qué hace? El enemigo te dice que no vales, que no cumples, que eres un desperdicio de hombre, como sentía yo. No sé si te ha pasado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que luego te viene una crisis y sientes como que no puedes orar al Señor, ¿no? Es como que te sientes diciendo, cuando me va bien no me acerco a ti y ahora cuando me va mal, esto está feo, ¿no? La verdad es que está feo, ¿no? Pero Dios no es como el hombre. No, Dios quiere y le gusta que nosotros, incluso aunque no estemos del todo bien en nuestra forma de movernos, de caminar, o no caminemos en santidad, Él quiere que nosotros en los momentos de crisis le clamemos a Él, que levantemos nuestra voz, porque eso es fe. Amén. Ahora,
Intentemos caminar bien, ¿no? Cerca de Dios siempre. Además, si caminamos cerca de Dios siempre, vamos a tener menos crisis. Ahora, Jesús también oraba ferviente y apasionadamente. Dice Lucas 22:44, y angustiado oraba con mayor intensidad, de modo que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. O sea, a este nivel no me llega a ninguno, ¿verdad? Pero tenemos que orar de una manera ferviente, de una manera apasionada a Dios, creyéndole al Señor. Decía Charles Spurgeon, es un hecho glorioso que las oraciones son tomadas en cuenta en el cielo. ¿Es verdad? O sea, si esta frase tan sencilla la creyéramos de verdad, no habría un día que no oráramos. O sea, Dios Todopoderoso, el ser más maravilloso del universo, el creador de todo cuanto existe, el que es todopoderoso, omnisciente, omnipresente, resulta que Él me escucha cuando yo le hablo. ¿Cómo, sabiendo eso, y si eso se le ha hecho una realidad en tu vida y una revelación, cómo voy a pasar yo un día sin orar, sin tener comunión con ese ser, con mi Padre Celestial? Es un desperdicio de día. Yo desperdicio muchos días, ¿eh? O sea, no lo digo como que es que yo lo he alcanzado, ¿no? Hay días que a veces, algún día que otro, lo desperdicio. Pero no desperdiciemos los días, aprovechemos porque tenemos oportunidad de hablar con Dios a través de la oración. Ahora, ¿cuáles son los enemigos del hábito de orar? Vamos a ver algunos de ellos. Número 1, orar por razones incorrectas. Dice Santiago 4:3, pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal para gastarlo en vuestros placeres. O sea, tenemos que pedir, pero tenemos que pedir conforme a la voluntad de Dios. Otro enemigo es orar mientras estamos practicando un pecado. Dice Santiago 6, Santiago no, el Salmo 66:18 dice, si en mi corazón yo hubiese consentido el pecado, la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. O sea, los oídos de Dios se cierran cuando estamos viviendo en pecado. Amén. 3, orar, yo lo he llamado así, manteniendo la Biblia cerrada. ¿Qué quiero decir con esto? No quiere decir que físicamente mantengamos la Biblia cerrada cuando estamos orando y que tengamos que estar orando con la Biblia abierta. No. Lo que quiero decir con esto, mira lo que dice Proverbios 28:9. El que aparta su oído para no oír la palabra, la ley, aún su oración es abominable. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando tú y yo somos indiferentes a la palabra de Dios y no nos acercamos a ella ni con un palo, lo que estamos haciendo es abandonar la palabra de Dios. Estamos evadiendo la palabra de Dios y eso cierra el oído del cielo. Nosotros tenemos que ser hombres y mujeres de la palabra. Que estamos apasionados por este libro maravilloso, que la abrimos, que la meditamos, que la leemos. Amén. Otra cosa, otro obstáculo para el hábito de orar es orar creyendo que Dios nos responde. Orar sin fe. ¿No te pasa alguna vez que has hecho una oración y dices tú, voy a orar porque tengo que orar, ¿no? Pero no te lo crees ni tú. No, nosotros tenemos que orar creyendo que Dios responde. Dice Santiago 1, versos 6 y 7, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a una ola del mar movida por el viento y echada de un lado a otro. No piense tal hombre que recibirá cosa alguna del Señor, claro. Si no tenemos fe, no vamos a recibir. Otro obstáculo, orar sin que Dios sea la prioridad. Dice Ezequiel 14:3, oh hijo de hombre, estos hombres han erigido sus ídolos en sus corazones y han puesto delante de sus rostros aquello que les hace caer en la iniquidad. ¿Habré yo de ser consultado por eso? O sea, Dios está diciendo, después de que estos hombres han elegido sus ídolos en sus corazones y han puesto delante de sus rostros aquello que les hace caer en iniquidad, y dice Dios, ¿habré yo de ser consultado por ellos? ¿Qué quiero decir con esto? Que si hay otras cosas que están ocupando el lugar de Dios en nuestra vida,
va a ser muy complicado. Dios tiene que ser el centro, Él tiene que estar en el trono de nuestro corazón, Él tiene que ser nuestro todo. Estamos en un proceso, por supuesto, hay muchas cosas que aún no sabemos, estamos creciendo, hay muchas cosas que todavía tenemos que entregarle al Señor, pero que en nuestro corazón, hasta lo que tenemos revelación, le estemos dando todo al Señor para que Él pueda escucharnos. Amén. Entonces Él, en vez de decir, ¿voy a ser yo consultado por Josué? Que Él diga, claro que puedo ser consultado por Josué. Amén. Y por cada uno de los que estamos aquí. Otro obstáculo, orar con hipocresía. Dice Mateo 6:5, cuando oréis, no seáis como los hipócritas, que aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Nosotros no tenemos que ser hipócritas. No tenemos que demostrarle nada a nadie. Y menos a Dios. ¿A ti no te ha pasado? A mí me ha pasado muchas veces. Una vez, recuerdo, hacía muchos años, que estaba orando al Señor y yo era muy triquiñuela. Yo en el mundo era más, era comercial. Y era muy triquiñuela, ¿no? Era que te daba la vuelta y no te dabas ni cuenta, ¿no? Y entonces un día orando al Señor me di cuenta que estoy intentando darle la vuelta como si fuera un cliente al Señor. Y estoy orando ahí y digo, ¿seré imbécil? Pero si Él lo sabe todo, que estoy aquí yo intentando negociar aquí con Dios y Él conoce todo el estaba, ¿sabes? Como cuando vas a vender 1 kilo de pescado y te pregunta, ¿pero es fresco? Y tú dices, está frío. ¿No? Pues así estaba yo con el Señor, ¿no? Fresco, está frío. Y yo estaba ahí como diciendo, esto sí, pero ¿sabes qué esto? Y me dice, ¿me estás metiendo a mí la moto? ¿Hipócrita? Y digo, ay, Señor, es verdad, perdón. Amén. Otro obstáculo es orar sin haber perdonado. Pronto vamos a hablar en la iglesia. Hoy estaba escribiendo un mensaje sobre el perdón y el Señor me ha empezado a dar. Y no sé si lo predicaré este año o cuándo, pero ahí está. Cuando toque el Señor nos muestre. Dice, orar sin haber perdonado. Dice Marcos, es un obstáculo la falta de perdón para nuestras oraciones. Dice, y cuando os pongáis de pie para orar, Marcos 11:25, si tenéis algo contra alguien, perdonadle, para que vuestro Padre que está en los cielos también os perdone a vosotros vuestras ofensas. Y dice Mateo 5, 23, 26, del 23 al 26, Mateo 5, dice, por tanto, si has traído tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces vuelve y ofrece tu ofrenda. Reconcíliate pronto con tu adversario mientras estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al guardia y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que jamás saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Tema fuerte este del perdón, ¿verdad? Otro impedimento para orar, orar mientras hay un conflicto en el matrimonio. Primera de Pedro 3, verso 1. Orar mientras hay un conflicto en el matrimonio es uno de los impedimentos de la oración. Dice, asimismo vosotras mujeres estáis sujetas a vuestros maridos, para que si algunos no obedecen a la palabra, algunos de los maridos no obedecen a la palabra, también sean los maridos ganados sin una palabra por medio de la conducta de sus mujeres. Al observar vuestra reverente y casta manera de vivir. Vuestro adorno no sea exterior con arreglos ostentosos del cabello y adornos de oro, ni vestir ropa lujosa, sino que sea la persona interior del corazón, en lo incorruptible de un espíritu tierno y tranquilo. Esto es de gran valor delante de Dios, porque así también se adornaban en tiempos antiguos aquellas santas mujeres que esperaban en Dios y estaban sujetas a sus propios maridos. Así Sara obedeció a Abraham llamándole Señor. Y vosotras habéis venido a ser hijas de ella si hacéis el bien y no tenéis miedo de ninguna amenaza. Vosotros, maridos, de la misma manera vivid con ellas con comprensión. Esto es muy importante. A mí el Señor me dijo, estaba un día enfuroñado,
Digo, Señor, esta mujer que me has dado, como siga esto así, te la mando para arriba, ¿no? No, es broma. O te la llevas o te la mando. No. Pero estaba ya ahí, y el Señor me dice, tranquilo que es mi hija, y aparte de todo eso, yo te he dicho que la ames, no que la entiendas. O sea, no intentes entenderla, ámala, ¿no? Entonces, dice, vosotros maridos de la misma manera vivid con ellas con comprensión, dando honor a la mujer como vaso más frágil. Vaso más frágil no quiere decir que sean más débiles. Porque yo me he dado cuenta que mi mujer es bastante más fuerte que yo. Solo me bastó verla parir para darme cuenta de que ella es bastante más fuerte que yo. Pero sí que son más delicadas. Nosotros somos más vastos que la braga de Esparto, como dicen por ahí, ¿no? No, claro, nosotros somos muy vastos, pero ellas son más delicadas. Nosotros llegamos... ¿no? Estamos orando diciendo que nuestras oraciones pueden ser impedidas si hay problemas en el matrimonio, ¿no? Entonces aquí entramos ya en la parte del marido. Vosotros maridos de la misma manera vivid con ellas con comprensión, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como coherederas de la gracia de la vida. Escucha, ¿para qué? Para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Y sabes, muchas veces se ha sacado este texto del verso 7 de contexto. Y entonces se le ha aplicado esto a los maridos. Entonces dice, vosotros maridos de la misma manera vivid con ella con comprensión, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coheredera de la gracia de Dios, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Pero no, esto va desde el 1. Esto también es para las mujeres. No solo para los hombres. ¿Entienden, no? Entonces la mujer, para que sus oraciones no sean estorbadas, tiene que sujetarse al marido, tienen que... O sea, entendemos, ¿verdad? Entonces, resulta que nuestras oraciones son estorbadas cuando hay problemas en el matrimonio, cuando hay falta de honra, cuando no hay respeto, cuando no estamos cumpliendo nuestro rol. Nosotros los hombres de cuidar, de respetar, de tratar con un vaso más frágil, de honrar a nuestras esposas como coherederas de la gracia de Dios, de tratarlas con suavidad y también con comprensión. Y las mujeres, pues hay algunas que no hay quien las sujete, ¿no? Hoy no han venido, hoy no están aquí. Orar, otro impedimento, orar sin ser miembro de la familia de Dios. La única oración que Dios escucha de una persona que no ha nacido de nuevo, que no conoce a Dios, ¿sabes cuál es? La de arrepentimiento. Entonces, esto es importante. Dice Efesios 2:12, dice, y acordaos de que en aquel tiempo estabais sin Cristo, apartados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, estando sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así está mucha gente, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando esa gente se arrepiente y hace una oración de arrepentimiento? Esa es la oración que Jesús escucha. Amén, para darles vida nueva. Otro impedimento, el último, oraciones que nunca han sido hechas. Una vez estaba ministrando a un hombre y dice, es que no entiendo por qué Dios no me saca de esta situación. Digo, ¿pero se lo has pedido? Y dice, no. Digo, ah. Digo, está bien, ¿no? Empieza por ahí, ¿no? Entonces le dije esto de Santiago 4:2. Dice, codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis en envidia, pero no podéis obtener. Combatís y hacéis guerra. No tenéis porque no pedís. Claro, si queremos una oración que sea contestada, tendremos que pedirle al Señor, ¿no? Ahora, ya termino con esto. Unos consejos para cómo hacer de la oración un hábito. 1, decide orar. Decide orar. No esperes hasta que sientas deseos de hacerlo. Un hábito no se hace así. Un hábito, por ejemplo, en una disciplina deportiva, no se hace porque uno desea, sino se hace porque uno decide. Entonces, decide orar. No esperes hasta que sientas deseo de hacerlo. No esperes a que llegue ese deseo de orar.
Orar es un hábito, es una decisión, algo que debes hacer sin importar cómo nos sentimos. Debemos hacerlo sin importar cómo te sientes, ni cómo te has levantado. Orar es una disciplina de acción, no un asunto de sentimientos. 2. Haz de la oración una parte de tu vida diaria. Puedes orar en cualquier lugar. Puedes orar en cualquier momento. Algunas personas llaman a esas oraciones flecha, ¿no? Las lanzan tan pronto como sienten una necesidad. Tan pronto como aparece una necesidad en nuestra vida, no hace falta cerrar los ojos, ni siquiera arrodillarse. Dios nos escucha. Tenemos intimidad con Dios a través de nuestro espíritu. 3. Ora a Dios meditando en su palabra. Meditemos. Toma un pasaje diario de la Escritura y ora a Dios meditando en ese pasaje. Toma las promesas de Dios y repíteselas a Dios. Haz tuya esas promesas a través de la oración. Recita las Escrituras. Recitar las Escrituras es una de las formas más poderosas de orar. Saber que Dios honra y cumple su palabra nos provee una gran confianza. Por eso es importante la palabra de Dios. 4. Decide que nunca vas a tomar una decisión importante en tu vida sin orar. No tomes decisiones importantes sin orar. Tomar decisiones sin buscar la dirección de Dios puede acarrear una multitud enorme de problemas a nuestra vida. Problemas que podemos evitar simplemente si le consultamos a Dios. Dale a Dios la oportunidad de conocer tu necesidad antes de tomar una decisión. 5. Ora antes de salir de casa por la mañana. Haz una oración antes de salir de casa por la mañana. Ora por y acerca de ese día. Conságrale el día a Dios. Pídele su bendición. Pídele su protección. Pídele ideas para tu trabajo. Pídele citas celestiales donde puedas ser de testimonio para alguien. ¿Sabes lo que yo practico muchas veces? Os voy a contar algo. No sé si será así o no, pero yo hay cosas que muchas veces, antes de dormirme, en mi cama, cuando me meto en la cama, hago así. Y digo, como un deseo. Señor, por ejemplo, Señor, haz que yo pueda alcanzar a muchos para ti. Pero no me esfuerzo, y me quedo durmiendo. ¿Y sabéis qué me pasa varias veces? Que sueño y Dios me da ideas. Me da como ideas. Y luego me levanto y digo, wow. Y me da como ideas para poder alcanzar a otros. Así que, Miriam, cuando estés ahí, Señor, un marido, y te duermes, entonces vas a soñar y te va a dar el Señor ideas para... Es broma, es broma. Le puede... Claro. Ahora falta que al marido también se lo revele. Luego que están todos más despistados que una cabra en un garaje, machacho. Están todos los zagales. Vicente, ¿no hay? ¿Están todos? Chacho. Bueno, pero no es broma esto que te digo. Parece que es como... Tú simplemente ni siquiera tienes que forzarte a empezar en cómo, ¿no? Sino tú dices, Señor, me encantaría alcanzar, o me encantaría cualquier otra cosa. Y oye, el Señor parece que nos escucha. Es una forma de orar, porque nos escucha y luego es como que a veces nos habla en sueño. Amén. Antes de acostarte. Confiesa, otro consejo, confiesa tu pecado inmediatamente. En cuanto te des cuenta de que has hecho algo mal, que has pecado, detente y confiesa a Dios ese pecado inmediatamente. Ponte a cuentas con Dios. El pecado no confesado afecta a cada área de nuestra vida y entorpece el plan de Dios para nuestra vida. Amén. 7. Prueba diferentes posiciones para orar. Porque a veces, de pie, sentado, arrodillado, postrado, podemos experimentar diferentes posiciones, pero tenemos que recordar que la posición más importante es la del corazón. Amén. No la posición del cuerpo. La que Dios observa realmente la posición de nuestro corazón. Sin embargo, la posición del cuerpo también puede ser un claro indicador de cómo está nuestro corazón. Por ejemplo, arrodillarse estamos diciendo al Señor, nos estamos humillando delante, es sumisión a Dios. Amén.
Otra, 8, orar con sencillez. No es un rezo aprendido de memoria. Tenemos que ser genuinos delante de Dios. No te preocupes por las palabras que usas. Hombre, si estamos aquí orando, yo tengo como pastor, o ¿quién ha orado? Has orado tú hoy, ¿no? Y encarna. Y elevamos una oración en la congregación, pues tenemos que construir una oración que todo el mundo nos entienda, ¿no? Para eso Pablo ahí se tiró en Corintios poniendo orden de cómo tenían que ser las cosas para que todos nos pudiéramos entender, ¿no? Sobre todo también por los nuevos, ¿no? Que vienen, ¿no? Para que hubiera orden. Entonces, si tenemos que construir una oración pública, tenemos que hacer una oración, pero yo cuando estoy en intimidad con Dios, yo no construyo una frase. ¿Tú te imaginas a mi hijo hablándome? Se acerca mi hijo a mí una buena mañana para desayunar. Padre hermoso y bello, ¿me puedes hacer un vaso de leche, por favor? No, papá me hace un vaso de leche, por fin. No, con sencillez. Entonces, con respeto, porque es Dios, pero con sencillez. Yo hay veces que digo, Señor, y le hablo como... Y mi mujer se ríe de mí, ¿no? Porque me ve por ahí y dice, ¿qué? Déjame, que estoy con el... que llevo un lío. Tenemos que ser genuinos delante de Dios. No vengamos con máscara, no vengamos con... No te preocupes por las palabras que usas. La oración es una conversación con Dios. Y Él no se impresiona con el tono de nuestra voz, ni con el volumen, otros que le da por chillar, ni con... No, Él no se impresiona ni por lo bien que hablamos, incluso nos escucha cuando decimos fuéramos, o fuera así, o no fuera así, ¿sabes? Simplemente hablemos con Dios de una manera natural. 9, no te rindas nunca, sigue orando. Dios nos ha prometido que va a bendecir nuestra persistencia. La oración debe estar basada en la fe. Es una prueba que confirma nuestra fe. El orar, o sea, una persona que no ora no me puede decir que es una persona de fe. O sea, la oración confirma que nosotros somos personas de fe. Y 10, oremos esperando siempre respuestas. Fe es expectativa, fe es esperanza. La fe espera que Dios responda a la oración. Dios responde, ¿sabes? Nuestras oraciones, yo, por lo menos en mi relación con Él, de 4 maneras. Sí, no, espera o yo tengo algo mejor para ti. Tengo algo diferente, pero mejor. Así es como Dios he sentido siempre que me ha respondido cuando he orado. Esto es sí, esto no, esto espera. Esto yo tengo algo diferente para ti, pero que es mejor. Entonces, en la oración es importante escuchar a Dios, porque es una conversación. O sea, no existe conversación si no hay interlocución entre dos. Y lo que pasa muchas veces en la oración es que la oración es todo menos una conversación. Porque hablamos nosotros y no esperamos escuchar a Dios. Por eso es importante. Algo de lo que yo sé de la oración es que la oración no es tanto lo que yo tengo que decirle a Dios, sino más bien lo que yo tengo que escuchar de Él. Es lo más importante. La oración no es algo que utilizamos para doblar el brazo de Dios, sino más bien es algo que utilizamos para comprender qué es lo que Él quiere para nosotros. Amén. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor, por este hábito maravilloso que tú practicaste y que nosotros también queremos practicar, Señor. Gracias, Padre. Seguimos, Señor, aprendiendo de ti. Que la oración sea un hábito que conquistemos en este año, Señor. Yo sé que es un hábito en el cual estamos siempre aprendiendo, Señor. Por eso te decimos, como te dijeron tus discípulos, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Queremos aprender, Señor, el misterio de la oración. Queremos crecer, Señor, en la oración, en intimidad contigo, en conocerte, en aprender a escuchar tu voz, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, que Dios te bendiga, hermano.